noches. Hacíamos referencia antes a la importancia de su carta, en el sentido que fue muy contundente la carta que le envió al presidente de la Nación y que hizo pública respecto de lo que usted considera está poniendo en riesgo la salud y el trabajo. Hablaba usted claramente de millones de argentinos. ¿Escuchó lo que dijo el gobierno? ¿Le parece que con esto alcanza, que esto es apenas un primer paso, que queda mucho por discutir? Mira, en realidad lo primero que quisiera decirles es que es un segundo paso, porque el gobierno ya había intentado limitar una medida hace aproximadamente un mes. El día 27 de abril nosotros le advertimos al ministro de Energía el problema que iba a traer en el hogar de millones de argentinos, en el bolsillo de millones de argentinos esta medida. Desgraciadamente tuvo que pasar mucha agua bajo el puente, gente que no pudo pagar la factura, gente conmovida con la factura, y creo que este es un segundo paso que tiene un sentido positivo. ¿Por qué tiene un sentido positivo? En primer lugar, porque 11.000 millones de pesos que en esas facturas habían salido para ir a las empresas y dejar de estar en el bolsillo de la gente, hoy vuelven al bolsillo de la gente. A mí lo que más me alegra no es que el gobierno haya escuchado mi carta, porque mi carta en definitiva es el mensaje de un líder opositor a un presidente que en algún momento dijo que estaba dispuesto a escuchar y a corregir cuando los opositores le señaláramos errores graves. Sino que lo que me alegra es que estos 11.000 millones de pesos vuelvan al bolsillo de la gente. Pero para esto vamos a tener que estar muy atentos, porque tenemos que controlar ahora las empresas. Empresas que trataron como ganado a la gente, empresas que no dieron respuesta ni dieron la cara, empresas que en algún punto hasta cerraron sus oficinas de atención al público para no tener que escuchar los reclamos de la gente. Y lo que hay que entender es que las medidas políticas, económicas, en realidad tienen sentido o no tienen sentido si la gente está incluida y protegida. El rol del Estado es proteger al ciudadano y no caerle encima con este tipo de situaciones en beneficio de las empresas. En este sentido, Massa, está muy claro lo que usted ve respecto de este cambio en cuanto a al consumo domiciliario, a lo que está sufriendo la gente con estos aumentos. Pero usted cree que también está pendiente en algo que usted insiste mucho, que tiene que ver con la situación de las pymes, de ese motor que tiene la economía argentina, que son las pequeñas y medianas empresas, los comercios. ¿Ahí usted cree que falta trabajar mucho todavía, que el gobierno tiene que atenderlas mejor? Mire, dos temas. Puntualmente respecto de tarifas, el anuncio pone el límite en residencial y pone el límite en pequeña y mediana empresa y comercios. Ahora, es clave que el miércoles el Senado apruebe la ley PYME. Es clave, y no porque nosotros hayamos propuesto la ley PYME y la haya aprobado diputados, porque en definitiva nosotros somos un accidente en la vida institucional de la Argentina. Es clave porque en definitiva se trata de poner en marcha y reactivar el 80% del motor de nuestra economía. Las pequeñas y medianas empresas, los comercios, son el motor de no solamente nuestro Producto Bruto Interno, sino de nuestro trabajo. El 80% del empleo en la Argentina es empleo PYME, son personas que trabajan en empresas de 10, 15, 20, 50 personas y que necesitan que el Estado deje de mirar tanto a las grandes empresas y proteja a aquellos que todos los días levantan una persiana y buscan de alguna manera tener el apoyo de su Estado, de sus políticas, poner en ese sentido en marcha los repro para las empresas que están en situación de despido, poner en marcha el pago del IVA cada 90 días para terminar con esta vergüenza que es que el Estado se financie con la plata de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios. Es fundamental terminar con el pago de ganancias presunta, de la ganancia mínima presunta. Es una obligación porque en realidad lo que se está haciendo es presumir el resultado de una empresa y cobrarle de manera anticipada. Es de locos que el Estado se financie con la plata de las empresas en lugar de ser el promotor de la actividad económica de la pequeña y mediana empresa. Diputado, buenas noches. Considerando que hizo referencia a trabajo y una visión crítica de las empresas y que usted además en su bloque
posee diputados con extracción sindical. ¿Cómo toma esta suerte de advertencia que realizó el presidente Macri respecto a la baja de costos laborales que algunos expertos en materia de derecho laboral señalan como un anticipo a negociar por productividad y no por paritarias? Mire, el problema del trabajo es un problema del mundo hoy. Y eso tiene que ver con que somos convivientes a la revolución de la tecnología y la información. El segundo siglo estuvo marcado por la revolución industrial, el segundo siglo de existencia de nuestra patria, o el siglo pasado, si usted quiere, y este siglo está marcado por la revolución tecnológica y del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un problema que se esté discutiendo en la Argentina, sino en el mundo. Lo que está claro es que la Argentina tiene consagrados sus derechos sociales en la Constitución y que no hay nada más sagrado en la Argentina que la Constitución y la protección de esos derechos sociales consagrados en la Constitución. Ahora bien, ¿esto qué significa? Significa que el hombre tiene más tiempo libre, que hay de alguna manera reemplazo de actividades, de máquinas, de trabajos que antes hacía el hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar cómo el Estado equilibra, cómo el Estado protege, cómo el Estado promueve en los nuevos empleos. La mitad de nuestros jóvenes de hoy van a tener dentro de 20 años trabajos que no conocen, que no conocemos. Y entonces es muy importante que construyamos desde el Estado una malla de protección para cuidar a la gente en su tiempo y en su trabajo y en sus derechos. Massa, usted señala en su carta, una de las cosas que usted claramente deja establecido, habla de un error, habla de improvisación y habla de alguna manera, no sé si me equivoco, que estas medidas a veces el gobierno parece como que las toma pensando de un punto de vista gerencial, pero sin tener en cuenta un montón de factores de nuestra sociedad. ¿Usted cree que esta falta del gobierno, una de las formas en que se podría solucionar es con un mayor diálogo, entre otros, con los otros actores políticos, como usted, por ejemplo, como otros sectores dentro del Congreso? Es decir, abrir un poco más el diálogo antes de tomar medidas tan duras como fueron los tarifazos. Mire, el resultado de un Estado, de una nación, no se mide por el número final de una planilla de Excel. Se mide por la calidad de vida de la gente. Si la gente tiene trabajo, si la gente puede mandar a su hijo al colegio, si puede tener servicios públicos de calidad. Esto me parece que es central. Hay que abandonar esta lógica gerencial y entender que cuando uno administra el Estado, administra la cosa de todos en búsqueda de un resultado social, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la gente y no de cerrar un número en una planilla de Excel. En este sentido, cuando se hablaba mucho del segundo semestre, que acá la cosa se notaba que iba a mejorar, pero la propia Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, señaló que este segundo semestre del año lo que estamos viendo es una luz al final del camino recién. ¿Usted cómo ve las señales con las cuales se comienza este segundo semestre? ¿Le da la impresión que el país va a tardar más en recuperarse de lo que se había previsto al comienzo de este gobierno? Mire, la luz de la economía argentina la pueden poner las pequeñas y medianas empresas. Porque en definitiva, de 610.000 empresas que tiene la Argentina, 600.000 son micro, pequeñas o medianas. Y por lo tanto, si queremos cuidar el trabajo de nuestra gente, tenemos que cuidar a todos esos miles de emprendedores de la Argentina que todas las mañanas levantan una persiana y sueñan con vender sus productos, generar empleo, arriesgando su patrimonio. Para esto es fundamental crédito para la pyme, para esto es fundamental bajar la presión impositiva de la pyme. Lo que va a hacer caminar a la Argentina en la senda del crecimiento es que la pequeña y mediana empresa tenga un rumbo claro y un Estado que la promueva, que la cuide, que de alguna manera la ayude a crecer. En este sentido, incluso con algunas versiones de personas que están cercanas al gobierno, que hablan de algunos sectores que quieren perjudicar al gobierno, ¿usted lo ve así? ¿Cree que hay algún sector que quiere perjudicar específicamente al gobierno, que no le vaya bien al país? Mire,
usted sabe que a mí me toca liderar un sector de la oposición, no toda la oposición. Y yo lidero ese sector de la oposición no pensando en un partido o en el otro, sino pensando en el país. Y pensando en el país, yo pienso siempre, frente a cada medida, si ayuda o si perjudica a la Argentina y a los argentinos. Yo creía fundamental que la Argentina saliera del default. Y a esa ley de 92 artículos que mandó el gobierno le hicimos 65 cambios para mejorarla, pero la apoyamos. Yo creo que es fundamental que la Argentina le pague los juicios a los jubilados, pero creíamos que era importante que la moratoria siguiera, que la plata del blanqueo fuera al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que limitáramos la venta de acciones y por eso controlamos, limitamos, dándole viabilidad a la idea del gobierno, pero cuidando el futuro de los argentinos. En mi rol, en mi tarea de oposición, usted siempre me va a ver parado en ese lugar, con la misma firmeza con la cual yo planteé que la Argentina tenía que salir del default y que ese camino, ese sendero lo teníamos que recorrer junto al gobierno. Me ve hoy diciéndole al gobierno, paren esta locura, aflojen con la mirada fiscal, porque en definitiva, mirando tanto los números del Estado, se están olvidando de los números de las familias argentinas. La pregunta la deja usted implícita, habla de liderazgo, de oposición, y quería dejarle el interrogante. ¿Qué lugar se ve usted en la futura reestructuración del peronismo, si la considera? Mire, de la Sota, Felipe, bueno, muchísimos de los compañeros que me acompañan, yo mismo, somos peronistas, pero creemos que la Argentina necesita de una construcción alternativa plural, con desarrollistas, con radicales, con independientes, con gente de la industria, del campo, que reflejen la realidad y la diversidad de la Argentina. No alcanza con andar mirando un sello partidario. Lo que tenemos que hacer es construir una idea de país, que en muchos casos puede ser hasta coincidente con la idea de país de sectores que hoy gobiernan la Argentina, y en otros casos tiene que ver con los sueños de millones de argentinos de vivir en un país donde el sueño de la casa propia se concrete, donde la idea de un Estado que promueve el lanzamiento de la pequeña, mediana empresa o del microemprendimiento está presente, donde la idea de que transformamos los planes sociales en planes de empleo está vigente. Esa es la idea de país que tenemos que construir, y un país que vuelva a poner en el centro a la educación pública de calidad. Porque en definitiva, la mejor forma de darle futuro a nuestros hijos es garantizando escuelas públicas de calidad, que lo que van a generar es igualdad de oportunidades para el futuro. Diputado Sergio Massa, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica. No, por favor, muy buenas noches. Bueno, vamos ahora a los sorteos de lotería.